Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionada de empezar este vídeo con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. Si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por volver. Siempre me encanta tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo, resuena con muchos de nosotros, el amor. Pero no cualquier amor, no. Vamos a hablar sobre un amor que se fue, un amor que ya no está presente físicamente, pero que, de alguna manera, sigue latiendo en nuestro corazón. Y específicamente vamos a centrarnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron cautivados por su historia, por su química en pantalla y, por supuesto, por su romance en la vida real. ¿Quién no se emocionó con ellos en Love is in the Air? La verdad es que a veces el amor no es para siempre. A veces las historias terminan. Pero eso no significa que el amor que se sintió, que se vivió, desaparezca por completo. A veces ese amor se convierte en un recuerdo precioso, en una lección aprendida, en una chispa que sigue brillando en algún rincón de nuestro ser. Y eso, creo, es lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan especial y tan digna de ser analizada. Así que si son fans de Hande y Kerem, si les encantan las historias de amor, si les gusta reflexionar sobre el significado del amor en todas sus formas, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje emocional, lleno de recuerdos, de análisis y, por supuesto, de mucho cariño hacia esta pareja que nos robó el corazón. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, y podrán estar al tanto de todas las novedades. Suscríbanse ahora. Me ayudan muchísimo y así podemos seguir creciendo esta comunidad. Empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de esas que marcan. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie turca que conquistó el mundo entero. La química entre ellos, como Eda y Serkan, era innegable. Desde el primer momento, la pantalla se encendía con su presencia. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, todo era mágico. Y esa magia, esa chispa, no se quedó solo en la ficción. Pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y efectivamente confirmaron lo que muchos esperábamos: Hande y Kerem estaban juntos. Su relación se hizo oficial, y el mundo entero celebró su amor. Fotos de ellos juntos, declaraciones de amor, momentos felices, todo parecía un cuento de hadas moderno. Era como si la historia de Eda y Serkan se estuviera replicando en la vida real, y eso, por supuesto, nos encantaba. Ver a dos personas que se amaban tanto, que irradiaban felicidad, era algo que nos llenaba de alegría. Pero, como suele suceder, la vida no es un cuento de hadas. Después de un tiempo, las noticias de su separación comenzaron a surgir. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, incluyéndome. Era como si parte de la magia se hubiera roto. La tristeza invadió las redes sociales, y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué pasó? La verdad es que en la vida real, las razones de una separación son complejas. No siempre hay un villano o una mala intención. A veces simplemente las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que antes era perfecto, ya no lo es. Es algo doloroso, sí, pero es la realidad. Y aunque no conocemos los detalles exactos de su separación, podemos intuir algunas cosas. Sabemos que ambos son personas con carreras muy demandantes. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la presión mediática, todo eso puede afectar una relación. Además, la vida es un camino lleno de decisiones, y a veces esas decisiones nos alejan de las personas que amamos. Lo importante, creo, es entender que el hecho de que una relación termine no significa que el amor que se sintió fuera falso o superficial. El amor, en todas sus formas, es real mientras dura. Y aunque la relación entre Hande y Kerem haya terminado, el amor que se profesaron, el cariño que se tuvieron, la conexión que experimentaron, todo eso existió. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Analizando un poco más a fondo, podemos ver que la relación de Hande y Kerem nos dejó lecciones importantes sobre el amor y sobre cómo enfrentarlo cuando se va. Primero, nos enseñaron que el amor puede ser fugaz, pero eso no le resta valor. Incluso si una relación termina, los recuerdos, las experiencias, el crecimiento personal que se obtiene, todo eso permanece.
Segundo, nos demostraron que la vida continúa después de una separación. Ambos, Hande y Kerem, han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, con sus proyectos. Han demostrado fortaleza y resiliencia, y eso es algo admirable. No se quedaron anclados en el pasado, sino que aprovecharon la experiencia para crecer y evolucionar. Tercero, nos recordaron que el respeto es fundamental. A pesar de la separación, ambos han mantenido una actitud respetuosa hacia el otro. No han habido escándalos ni declaraciones negativas, ni nada que pudiera dañar la imagen del otro. Eso habla muy bien de ellos como personas, y demuestra que el cariño, de alguna manera, sigue presente. Ahora bien, ¿cómo se mantiene el amor en el corazón después de que una relación termina? Creo que es un proceso individual, que cada persona vive a su manera. Pero hay algunas claves que pueden ser útiles. Primero, es importante permitirse sentir. No hay que reprimir la tristeza, la nostalgia, la decepción. Hay que aceptarlas, vivirlas y aprender de ellas. Segundo, es necesario enfocarse en uno mismo. Después de una separación, es fundamental dedicarse a la propia persona, a los propios sueños, a los propios intereses. Hay que redescubrirse, reinventarse y encontrar la felicidad en uno mismo. Tercero, es importante rodearse de gente que nos quiere y nos apoya. La familia, los amigos, las personas que nos hacen sentir bien, son un gran apoyo en momentos difíciles. Ellos nos ayudan a levantar la cabeza y a seguir adelante. Cuarto, es crucial perdonar. Perdonar a la otra persona, perdonarse a uno mismo. El rencor, la ira, el resentimiento solo nos hacen daño a nosotros mismos. El perdón es un acto de liberación, que nos permite dejar ir el pasado y abrirnos a nuevas oportunidades. Y finalmente es importante recordar los buenos momentos. Aunque la relación haya terminado, hubo momentos felices, momentos especiales, momentos que nos hicieron sentir vivos. Esos recuerdos son un tesoro que nos acompañan para siempre. No hay que aferrarse al dolor, sino atesorar los recuerdos positivos y aprender de las experiencias. En el caso de Hande y Kerem, creo que ambos han logrado encontrar ese equilibrio. Han honrado el amor que sintieron, han aprendido de la experiencia, y han seguido adelante con sus vidas. Y eso, para mí, es un ejemplo de madurez y de valentía. Y hablando de Hande y Kerem, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre cómo, a veces, las historias de amor que vemos en pantalla pueden influir en nuestras expectativas sobre el amor en la vida real. Es fácil idealizar las relaciones, creer que el amor es siempre perfecto, que no hay problemas, que todo es felicidad. Pero la realidad es diferente. Las relaciones, como la vida misma, son un constante aprendizaje. Hay momentos buenos y momentos malos, momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de unión y momentos de distancia. Por eso es importante no idealizar las relaciones, sino aceptarlas como son, con sus imperfecciones y sus desafíos. El amor no es un cuento de hadas, es un trabajo en equipo, es un compromiso, es una decisión diaria. Y a veces incluso las mejores historias de amor, como la de Hande y Kerem, pueden terminar. Pero eso no significa que el amor no valga la pena. Al contrario, significa que cada experiencia, cada relación, nos enseña algo, nos hace crecer, nos hace más fuertes. Y para finalizar, quiero destacar la importancia de recordar que el amor no es exclusivo de una pareja romántica. El amor se encuentra en muchas formas, el amor familiar, el amor a los amigos, el amor propio, el amor a la vida, el amor por los animales, el amor por la naturaleza. Todas estas formas de amor son valiosas y enriquecedoras, y nos ayudan a construir una vida plena y feliz. En el caso de Hande y Kerem, a pesar de que su relación terminó, dejaron un legado de amor, de respeto y de admiración. Nos enseñaron que el amor es un viaje con sus altibajos, y que lo importante es disfrutar del camino, aprender de las experiencias y seguir adelante con el corazón abierto. Además, creo que es importante destacar la influencia que tienen las redes sociales en la vida de las celebridades y en cómo percibimos sus relaciones. Constantemente estamos expuestos a fotos, vídeos, rumores, especulaciones. Es fácil dejarse llevar por lo que vemos en Internet y olvidar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sentimientos reales, con problemas reales. Por eso es fundamental mantener una perspectiva crítica, no tomar todo lo que vemos en las redes sociales como verdad absoluta y recordar que las celebridades, como todos nosotros, tienen derecho a su privacidad y a su propia historia. Y volviendo a Hande y Kerem, creo que ambos han manejado muy bien la presión mediática.
Han sabido mantener cierta distancia con los medios, proteger su privacidad y seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Así que para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero hablamos sobre la historia de amor entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, y cómo nos conquistaron con su química en Love is in the Air. Segundo, analizamos la importancia de recordar que el amor es real mientras dura. Tercero, discutimos cómo el amor puede seguir latiendo en el corazón después de una separación. Cuarto, reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de la relación de Anne y Kerem. Y quinto, recordamos la importancia de mantener una perspectiva crítica sobre las relaciones y la influencia de las redes sociales. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar sobre el amor en todas sus formas. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta el final. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que tenemos esta comunidad que se interesa en estos temas tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Anne y Kerem? ¿Qué lecciones han aprendido sobre el amor? Déjenmelo saber. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir creciendo esta comunidad. Recuerden que activar la campanita de notificaciones les asegura que no se perderán ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.